Si buscas sinceramente a Dios, entonces la presencia de Dios o del mensajero de Dios sería como unas buenas nuevas para cualquiera. Exactamente, pero verás, la mayoría de la gente no cree verdaderamente en Dios y no es verdaderamente sincera. La mayoría de la gente es tribal. La mayoría de la gente se aferra a la religión de sus antepasados y en realidad no le importa encontrar la verdad. Solo quieren que se valide aquello en lo que ya creen, porque les hace sentir cómodos. Así que no es una guerra religiosa, sino más bien una guerra tribal. Es una guerra tribal. La Escuela de los Misterios Divinos. Busco refugio en Alá del maldito Chaitán. Alá envía tu paz y bendiciones sobre Muhammad, su familia, los imames y los mahdis. As-salam alaikum, la paz, misericordia y bendiciones de Alá sean contigo, estimada hermana y compañera Tiffany. Walaikum salam, la paz, misericordia y las bendiciones de Alá sean contigo, estimado padre. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por recibirme hoy. Hoy quiero hablarles sobre el hecho de que tenemos un problema muy grande en el mundo actual. Y es esta gran guerra abrahámica que está teniendo lugar en el mundo. El choque de civilizaciones, y en verdad, en esencia, en su núcleo, es el choque de las religiones abrahámicas entre sí. Hay tres religiones abrahámicas principales. Es decir, religiones que se ramificaron a partir de Abraham o cuya base era Abraham, y esas son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Obviamente hay muchas subsecciones diferentes, diversas tradiciones, religiones y pueblos que también son de naturaleza abrahámica, como los mandeístas o los drusos, etc. Pero las tres principales son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Muchos de los problemas que se producen entre ellos se deben a la falta de comprensión, a la falta de diplomacia. Por desgracia, los seguidores de estas religiones no se comportan ni poseen las mismas habilidades que tenían los fundadores de estas religiones. Me refiero sobre todo a la diplomacia. El profeta Muhammad, salallahu alaihi, el Corán hacía hincapié en la diplomacia, en hablar amablemente a las personas, y el profeta era conocido como un gran diplomático, alguien que hablaba a las personas según su comprensión y que era muy cortés con los cristianos y los judíos. Él entendía de dónde venían, entablaba conversaciones con ellos y era capaz de hacer mucho bien. Los seguidores del Islam se han aferrado más a las tradiciones que hablaban de guerras, conflictos o acontecimientos que tendrían lugar en el fin de los tiempos. Ellos han intentado tachar a todo un pueblo de ser así, como por ejemplo, cuando ves que muchos eruditos musulmanes que no obran se centran en ciertas tradiciones, como la tradición que afirma que habrá árboles y piedras que dirán, oye, hay un judío detrás de mí, venid a matarlo, etcétera, ¿verdad? Así que se centran en estos aspectos de las narraciones, pero abandonan y dejan de lado todas las demás narraciones, las cuales indican que en realidad Muhammad y la familia de Muhammad eran exactamente lo contrario. Y las tradiciones que indican que en realidad el Mahdi va a unir a los cristianos, los judíos y los musulmanes, que Jesús va a unir a las personas en lugar de separarlas. Lo mismo ocurre en el cristianismo. Tenemos a Jesús, que es un símbolo increíble de amor y tolerancia, que pone la otra mejilla y ama a todo el mundo, los apóstoles también. Posteriormente, tenemos a los seguidores del cristianismo que abandonan esa imagen y se centran en el libro del Apocalipsis, en Jesús que viene con la espada, el anticristo, los incrédulos, que los musulmanes son el anticristo, o el Mahdi es el anticristo, los judíos son malos o lo que sea.
Luego nos encontramos a lo largo de la historia en situaciones donde tenemos guerras religiosas, cruzadas, masacres y holocaustos. En el fondo, lo que hay es esta falta de comprensión, esta falta de diplomacia entre los seguidores de estas religiones. Sin duda lo mismo ocurre con los judíos, y las cosas que han cometido, las masacres que han cometido, ya sea contra cristianos o musulmanes. Todo el mundo es culpable de matar, manipular, robar, mentir y tachar al otro de incrédulo. Nosotros queremos intentar comprender este fenómeno. Así que hoy creo que lo que vamos a hacer es, por el bien de nuestra audiencia, que está compuesta por seguidores de estas diferentes religiones y también por muchos seguidores de esta dawa en particular. Lo que haremos es intentar tener una conversación entre tú y yo, Tiffany, en la que intentemos comprender el punto de vista de cada uno de estos pueblos y ponernos por un momento en su lugar. ¿Lo hacemos? Sí, claro, me parece muy bien y muy importante. Sí. Bien. Creo que para el pueblo judío hay mucho dolor. Creo que están molestos. Hay mucho trauma. Hay mucha tristeza. Sus sentimientos están heridos y no siempre hablan abiertamente de ello. Creo que gran parte de la razón por la que sus sentimientos están heridos o están molestos no es solo por el holocausto o por el antisemitismo, sino que en el fondo, creo que ellos creen que su religión fue secuestrada, corrompida, tergiversada y convertida en un arma contra ellos. Verás, ellos creen en las Escrituras y piensan que son el pueblo elegido de Dios, porque creen lo que dicen las Escrituras y las Escrituras lo establecen claramente. Es algo en lo que todos están de acuerdo, los musulmanes, los cristianos y los judíos. La cuestión de que en algún momento al menos Dios eligió a Israel y a los hijos de Israel por encima de todos los demás mundos. Eran el pueblo elegido de Dios. Sí. Para los judíos, cuando Dios hace una promesa, es una promesa eterna, como si nunca pudiera romperse. De lo contrario, ¿qué significa eso con respecto a la promesa de Dios? Cuando miras la historia de los judíos en el Tanaj, ves que siempre hicieron cosas malas. Siempre cometieron errores. Siempre se desviaron del camino, adoraron a otros dioses, hicieron cosas malas, y sin importar las cosas malas que hicieran, Dios siempre los aceptó, los redimió, siempre conservaron el título de ser los primogénitos de Dios, o el pueblo elegido de Dios. Sí, eso es cierto. Hay muchos casos de esclavitud y exilio, pero siempre son reagrupados y Dios siempre recuerda su pacto con ellos. Exactamente. Además, ellos se ven a sí mismos como el origen, tú sabes, los conservadores de la Torá y los conservadores de estas historias. Ellos consideran que sin ellos, que han conservado estas historias, no habría cristianismo, no habría musulmanes. Piensan que es muy raro y muy extraño, que ya sabes, que los gentiles llegaran un día, gente que no era el pueblo elegido de Dios, que de repente dijeran que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Y basaran la prueba de eso en la propia Biblia, la cual en realidad dice que los judíos son el pueblo elegido de Dios. Piensan que eso es raro, que eso es extraño, y piensan que en realidad les están robando su herencia, robándoles lo que les pertenece y utilizándolo como arma contra ellos. Les robaron su libro. Les quitaron el Antiguo Testamento, les quitaron la Biblia hebrea, y en realidad, fue como si le hubieran añadido un libro completamente nuevo. Ese es el Nuevo Testamento. Así que vieron que los gentiles romanos les quitaron sus libros, los robaron, los corrompieron, corrompieron el significado, tergiversaron las interpretaciones detrás de todos los versículos.
Tomaron capítulos y libros como el libro de Isaías, el cual dice claramente, si lo lees desde el principio, habla del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios. En el libro, el pueblo de Israel fue elegido para hacer a Dios visible o conocido por todo el mundo. Ven que eso es exactamente lo que hicieron, que las profecías se han cumplido, que los cristianos y los musulmanes han llegado a conocer a Dios, gracias a estas historias y a los profetas del Tanaj o de la Torá. Como resultado de eso, como resultado de ser el pueblo elegido de Dios y haber recibido esta misión particular de llevar la luz que estaba sobre el árbol de la vida al resto de los pueblos del mundo, ellos serían estoqueados y sufrirían mucho. Serían asesinados y exiliados. Quedarían en ruinas, pero al final, Dios los redimiría a todos una vez más. Ellos creen que lo que está sucediendo es el cumplimiento de la profecía, al igual que lo que ha sucedido en los últimos 2000 años, es el cumplimiento de su profecía. Sí. Creen que es irrazonable que los musulmanes y los cristianos utilicen su libro en su contra y traten de explicarles o imponerles ciertas religiones o interpretaciones que simplemente no tienen sentido y que contradicen lo que dice el Tanaj. Se oponen y difieren enormemente de los cristianos en lo que respecta a Jesús. Ahora bien, Jesús es un hombre judío. Según ellos, Jesús podría haber sido el Mesías, porque era judío. Así que técnicamente, podría haberlo sido. Pero desde su perspectiva, la cuestión es que Jesús vino, fue crucificado, 3 años después de comenzar su dawa. Él, por ser crucificado, y no haber cumplido con las Escrituras en cuanto a liderar las naciones, en cuanto a básicamente gobernar el mundo desde Jerusalén, y todas esas profecías que fueron dadas por los profetas y los mensajeros, que se refieren a la era mesiánica y al Mesías, ninguna de ellas se cumplió con respecto a Jesús. Por lo tanto, consideran que las Escrituras fueron tergiversadas y se les atribuyeron significados espirituales esotéricos con el fin de justificar la muerte de Jesús y crear una religión completamente nueva, que en esencia es en realidad politeísta. Esto contradice bastante el mensaje que trajeron los profetas y los mensajeros y desvía a las personas. Los lleva a adorar a otro becerro, por así decirlo, a otro ídolo. Les lleva a adorar a un hombre, un ser humano, una criatura, una creación hecha de carne, sangre y huesos. Luego, cuando le preguntas a un cristiano, bueno, ¿cuándo va a cumplir Jesús? ¿Cómo es que no ha cumplido todas estas profecías mesiánicas? Se inventan esta historia de que Jesús va a volver una vez más, para hacer todo eso en el fin de los tiempos. Y aquí estamos esperando. Sin embargo, en el propio Nuevo Testamento, Jesús dice que esta generación no pasará, sin que vea venir al Hijo del Hombre, etc. Pero Él no viene, Jesús no regresa, y no hay una segunda venida. No se cumple ninguna profecía, sino que ocurre exactamente lo contrario. Los romanos saquean Jerusalén, el templo es destruido, los judíos se dispersan en lugar de unirse, y son deshonrados en lugar de honrados. Por lo que todo lo que se suponía que debía hacer el Mesías, Jesús hizo exactamente lo contrario, y ellos consideran que si hay alguien que va a cumplir el papel del antimesías o el anticristo antes de la llegada de Cristo, entonces nadie encaja mejor que Jesús. Así que para ellos, es como una religión del anticristo, y es una religión inventada por los gentiles. Los mismos enemigos que ocuparon Jerusalén e Israel, y que destruyeron el templo, estos son los mismos tipos que terminan creando esta nueva religión. Sería básicamente el equivalente a que los estadounidenses llegaran, destruyeran con su ejército la Meca, la Kaaba, que destruyeran con sus ejércitos todos los mausoleos sagrados de los imames.
Y de repente convirtieran el Islam en la religión oficial de Estados Unidos, pero sería una nueva versión del Islam que dice que el Mahdi ya vino y se fue, que ahora está sucediendo algo más, y los sucesores del Mahdi están gobernando como presidentes de los Estados Unidos. Creo que la mayoría de los musulmanes encontrarían eso muy sospechoso. Esa es la posición de los judíos. Es muy sospechoso lo que está sucediendo aquí. Y para su sorpresa, la religión despegó y tuvo mucho éxito. Ahora hay miles de millones de cristianos en todo el mundo que creen, que se adhieren a esta doctrina, que consideran a Jesús su Salvador y piensan que ya no tienen que cumplir las leyes de Dios. Las leyes que formaban parte del pacto que Dios hizo con los israelitas y que es la razón, o parte de la razón, por la que son el pueblo elegido de Dios, porque tienen que cumplir estos mandamientos concretos. Estos mandamientos son vinculantes para los israelitas. No son vinculantes para el resto del mundo. Pero los cristianos dicen que en realidad todo esto ha sido abrogado. Ya no existe. Ya no hay que cumplirlo. Creen que es muy inaceptable. Creen que aceptar el cristianismo como judío significa renunciar a tu identidad, renunciar a tu herencia, renunciar a tus profetas, renunciar a las interpretaciones de tus profetas, a la literatura de los rabinos y de las personas cultas y educadas, significa renunciar a toda la religión de tus antepasados, para encajar. Ya no hay hijos de Israel. De repente, Israel básicamente deja de existir. Todos los cristianos del mundo son el nuevo pueblo elegido de Dios, debido a esta teología del reemplazo, que encontramos introducida por primera vez, de manera muy evidente, en el Nuevo Testamento, en la parábola de Jesús, la parábola del labrador. También en los escritos de Pablo, en los que se propone que el pueblo elegido de Dios ya no son los judíos que rechazaron a Jesús, sino que el reino fue dado a un nuevo pueblo. Y el nuevo pueblo, el verdadero pueblo elegido, los nuevos y verdaderos israelitas, son aquellos que obedecen y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Además son redimidos por la sangre del Cordero, el Mesías, Jesús. Sí. Quiero decir, hay mucho ahí. Puedo entender su manera de pensar cuando lo expones así. Porque es cierto que esta es una historia que se originó con los hijos de Israel, los israelitas. Y ellos tenían profetas y mensajeros. Ellos trajeron libros sagrados y trajeron leyes y mandamientos. Luego el cristianismo en cierto modo tomó todo eso y abolió gran parte de ello. Distorsionaron las cosas, tergiversaron los significados y luego dijeron, en realidad ahora nosotros somos parte del pueblo elegido, ya no existe Israel. No, no es nosotros somos parte del pueblo elegido. Es, nosotros somos el pueblo elegido. Ustedes ya no son el pueblo elegido en realidad. Ustedes son malos. Ustedes son anticristos. Ustedes son malos. Ahora nosotros somos el pueblo elegido. Eso es cierto en verdad, porque el espíritu anticristo que se describe en el Nuevo Testamento sería aquel que niega que Jesús es el Mesías, que Jesús vino en la carne, que niega al Padre y niega al Hijo. Por lo tanto, ya sabes, la fe judía como ideología se convertiría en anticristo según esa definición. Exactamente. Los judíos piensan que son ellos los que están a la defensiva. Sienten que son ellos los oprimidos, que son ellos contra el mundo. Son ellos contra la invasión de la corrupción de la doctrina. Todos los demás están poseídos por Lucifer, y todos los demás animales que hay en el mundo están tratando de atacarlos y atacar la doctrina de Dios. Piensan que ellos tienen el deber y la obligación de defenderla. Asegurarse de que se mantenga pura, de defender al pueblo, garantizar que tengan una patria y que no vayan a desaparecer de la faz de la tierra, ya sabes. Porque si desaparecen, la religión desaparece, ya que ellos son los guardianes de la Torá. Así que si se van, entonces la Torá desaparece, porque todos estos cristianos y musulmanes lo van a corromper todo. Lo van a destruir todo. Luego están los cristianos, y la perspectiva de los cristianos es que hay demasiadas escrituras que se cumplen en este hombre, Jesús. Jesús vino, era su Mesías. Dios no dejó a los judíos sin un Mesías durante miles de años. Eso no sucedió.
Jesús vino, cumplió las Escrituras. Era el hombre perfecto. En realidad era Dios encarnado. Era el final de la historia judía. Todos los profetas fueron enviados para preparar el camino para que Dios mismo viniera entre la creación. Así que ellos ven que Dios estaba con el hombre en el jardín, y se supone que Dios debe volver para estar con el hombre una vez más. Se supone que la tierra debe ser un jardín, pero Dios tuvo que irse porque Adán se portó mal. Adán y Eva comieron del árbol. El hombre no era lo suficientemente adecuado. Eran pecadores. Por lo tanto, no podían estar en la presencia de Dios. En consecuencia, para que la historia se cumpliera, se enviaron a los profetas, y ellos prepararon mentalmente a la humanidad para recibir a Dios una vez más. Les enseñaron sus errores, y les dijeron lo que estaban haciendo mal. Se envían a todos los profetas, hasta que al final, Dios mismo regresa al jardín. Tiene sentido, ya sabes, pero luego está todo este aspecto de vale, pero Dios murió en la cruz, y entonces ¿qué hacemos? Tú sabes. Luego se explica que en realidad es porque Dios es tan justo y ama tanto a la humanidad que tuvo que morir. Porque el castigo por el pecado es la muerte. Esto es lo que Dios le dijo a Adán al principio, si recuerdas. Le dijo a Adán que si comía del árbol, moriría. Así que obviamente, el pecado equivale a la muerte. Por lo tanto, Dios también es justo. Se asegura de castigar a las personas por sus malas acciones. Los israelitas solían expiar sus pecados mediante sacrificios. Bueno, ¿qué mayor sacrificio para toda la humanidad que la sangre del Hijo de Dios o del propio Dios? Eso es lo que ocurre al final de la historia. Dios se encarna. No hay necesidad de más profetas después de Dios. Dios es el Alfa y Dios es el Omega. El Omega ha llegado. Se sacrifica a sí mismo. De hecho, el sacrificio de sí mismo coincide con lo que está escrito en Isaías sobre el Mesías que será perforado. Además, Jesús citó a Isaías durante su vida. De esa manera, todo tiene sentido para la mente cristiana. Para los cristianos, es como vaya, es más claro que el agua. No ha habido ninguna otra persona que haya realizado los milagros que Jesús ha realizado. No existen las coincidencias. El Mesías, la gente da testimonio de los milagros que él hizo. Jesús, justo antes de ser crucificado, resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y si puede resucitar a otras personas de entre los muertos, obviamente puede resucitarse a sí mismo de entre los muertos. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo puede resucitar a otras personas, pero no puede resucitarse a sí mismo? Se supone que es Dios. Entonces es como, vale, sí, Dios se sacrificó. Sufrió porque amaba a la humanidad. Así es como se cumple. Él paga por los pecados de Adán y los hijos de Adán. Él viene como el Mesías, ya sabes, cumple las Escrituras porque ama a la humanidad. Por eso no quiere que Israel sufra. Así que Él es Israel. De hecho, en el Islam tienen un concepto similar, donde se dice que Ibrahim era una nación. Entonces, cuando dices que Israel sufre, Israel puede ser una nación o puede ser un individuo, que es Jacob. O Ibrahim, un individuo como Abraham, que es una nación según el Corán. Por ende, Jesús se convierte en la encarnación del verdadero Israel. Y Jesús dijo en las Escrituras, los judíos, como lo rechazaron, son hijos del diablo y no son de Abraham. Sí, eso es cierto. Obviamente, no todos los judíos son buenos. Solo hay personas concretas que son judías y que son el verdadero Israel. Las demás personas son hijos del diablo. De esa manera, Él cumple las Escrituras y realmente resucita. Vuelve de entre los muertos, porque en realidad no se puede matar a Dios. Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Dios volvió de entre los muertos, igual que hizo volver a Lázaro. Pero luego se fue. ¿Por qué se fue? Se fue para dar suficiente espacio y tiempo para que los evangelios se difundieran por todo el mundo. Y luego volverá.
Va a volver y gobernar al pueblo, una vez que el pueblo haya tenido la oportunidad de escuchar los evangelios, porque ¿cómo podría volver antes de que escucharan el evangelio? No tiene sentido. Así que tiene que haber un periodo en el que se envíen más mensajeros, y esos mensajeros son los apóstoles. Él envía a los apóstoles, y ellos van por todas las naciones. Tienen un gran éxito, y comienzan a difundir el evangelio de que Jesús vino y murió por sus pecados. De esa manera, Él es justo, porque está ofreciendo a todas las personas del mundo la oportunidad de formar parte del nuevo pueblo elegido de Dios, los nuevos israelitas que lo aceptan plenamente, los israelitas que básicamente untaron la sangre del Cordero en los dinteles de sus puertas. Entonces Él regresará, los redimirá al final, y destruirá a los enemigos o al anticristo que rechazan a Jesús. Por tal razón, todo el asunto en apariencia tiene mucho sentido en realidad. Para los cristianos, piensan que los judíos hicieron algo horrible. Los judíos arrestaron a este hombre que era inocente. No tenía pecado. Era su Mesías. Lo llevaron y lo sacrificaron. Lo mataron por nada más que afirmar que él curaba a la gente y hacía el bien en la tierra. Ahora se ven a sí mismos como los guardianes de la verdadera fe. Sin ellos, dando su sangre para proteger al Mesías, nadie más va a hacerlo. Los judíos ciertamente no lo van a hacer. De hecho, mataron al Mesías y tienen que proteger el mensaje de Jesús. Los cristianos consideran que tienen este tipo de miyar o este estándar, por el cual son capaces de decir si algo viene de Dios o no. Todo se reduce a, si crees, si afirmas ser un profeta en el cristianismo, es como, vale, hablemos de ello, ¿quién te envió? Ya sabes, Jesús. Ok, ¿crees que Jesús es Dios? Si crees que Jesús es Dios, es posible que seas un profeta. Pero si no crees que Jesús es Dios, es imposible que seas un profeta. Eso se convirtió en su obstáculo con el Islam. Tenían la posibilidad de aceptar a Muhammad, sallallahu alaihi, como profeta. Él muy bien podría haber sido un profeta. Todo lo que tenía que decir era que Jesús lo envió y que Jesús es Dios. Entendido. ¿De acuerdo? Sí. De hecho, él habría sido un gran profeta. Muhammad habría sido el mejor profeta de todo el cristianismo si hubiera dicho que Jesús era Dios y que Jesús lo envió. Habría sido extremadamente exitoso porque trajo más personas a Jesús el Mesías que cualquier ser humano por sí solo durante toda su vida. Muhammad, sallallahu alaihi, dio a conocer el nombre de Jesús a miles de millones de personas en el planeta, por sí solo. Pero eligió no hacerlo, y dijo que en realidad venía a arreglar lo que pasaba en el cristianismo. Dijo que aunque Jesús es veraz, y eso lo puso automáticamente en conflicto con los judíos, porque los judíos también podrían haber aceptado a Muhammad como profeta, un profeta como para otras personas. No para ellos. Ok. Porque creen que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que solo se les envía a otros compañeros judíos e israelitas. No se va a enviar a un gentil, un árabe o alguien más al pueblo elegido de Dios. No tiene sentido. Hay que elegir a uno del pueblo elegido de Dios. Y ese era el patrón. Vale, sí. El profeta Muhammad dice, no, Jesús era el verdadero Mesías. Luego ellos dicen, bueno, X es un falso profeta. Ahora está confundido. Esa es la postura de los judíos hacia Muhammad. Les dijo a los cristianos, sí, pero Jesús era un profeta. Era solo un hombre. Todo eso de que era como un Dios no es cierto. Los judíos tienen razón en eso. Esto es shirk. Esto es politeísmo. Esto no es aceptable. Jesús se declara inocente de esto. Él no lo habría aceptado. Esta es la religión romana. No hagas eso. No adores eso. Esto va en contra de Yahvé. Esto va en contra de los Elohim. Esto va en contra de Hachem. Esto va en contra de Alá, subhanahu wa ta'ala. Alá no tiene hijo. Vale, sí. De inmediato pone obstáculos tanto para los cristianos y los judíos. Sí, de inmediato pone obstáculos. Luego añade otro obstáculo, y es que hace algo que nadie antes de él hizo, de todos los profetas y mensajeros.
Dice, soy un profeta para todos, para todo el mundo en realidad. Sabes, este es un gran problema que ellos también tenían con él. Porque todos los profetas israelitas, incluso si miras en el Nuevo Testamento, el Mesías, Jesús, él dice que fue enviado específicamente a Israel, nadie más. Sí, dice eso. Los apóstoles intentaron difundir el mensaje de Jesús por todo el mundo, ¿verdad? Pero nadie de todos los profetas de la historia, excepto el profeta Muhammad, nadie más afirma ser un profeta directo de Alá, Subhanahu wa Ta'ala, que envió a Zacarías, Juan, Malaquías, Jeremías, Moisés y todos estos profetas, el Padre que envió a Jesús. Nadie más que Muhammad hace eso y afirma ser su público objetivo como su misión. Dios le dijo que se dirigiera a todos, a todos. Y no solo a seres humanos, sino también a otros seres de otras dimensiones, como los jinn. En realidad no solo a los jinn, sino a cualquier cosa, cualquier criatura del universo. El mensajero y judía sobre ellos es Muhammad, sallallahu alaihi. Vaya, Esa es una gran afirmación. es una gran afirmación y tienes toda la razón. Incluso Jesús, aunque pensamos en él como el profeta o el mensajero que vino para difundir el mensaje a los gentiles, dijo claramente en los evangelios, vine por las ovejas perdidas de Israel. Así que era absolutamente el patrón hasta el profeta Muhammad, que los profetas fueron enviados a Israel. Pero el profeta Muhammad vino y abrió la puerta a todos, a todo el mundo, Exactamente. a todo. Exactamente. Además, el profeta Muhammad hace obligatorio para la gente el decir que no hay más Dios que Alá, lo cual se considera una agitación contra los cristianos. Se considera anticristiano. Es como si nos obligaran a declararnos inocentes de que Jesús es Dios, al decir la ilaha illallah, no hay más Dios que Alá. Para eso se creó realmente. Ya sabes, es como, miren, tenemos que restaurar el monoteísmo desde sus cimientos. Tienen que decir que no hay más Dios que Alá, y tienen que aceptar a Muhammad como su mensajero. Eso es lo primero, de lo contrario, no eres musulmán. Eso se volvió muy problemático. Se convirtió en una misión muy problemática. Ahora los seguidores del profeta Muhammad, sallallahu alaihi, ven que el profeta Muhammad fue el último intento de Dios de enviar al mensajero perfecto para toda la humanidad, que Dios ya no necesita enviar más profetas, porque ahora envió al único para todos. Envió al Consolador. Envió al profeta final, quien es como Moisés, que surgiría de entre el pueblo. También afirman y creen en la teología del reemplazo. Asimismo, las narraciones de Muhammad y su familia son muy claras, los cristianos acertaron en eso, e Israel ha pasado del pueblo judío a ser todos los que aceptaron al Mesías. Sin embargo, ahora también hay un cambio adicional. Y los inquilinos perdieron la propiedad de la tierra una vez más. La propiedad pasó de los cristianos a los musulmanes y continúa siendo así. Muhammad, sallallahu alaihi, y sus seguidores son los verdaderos israelitas. Por eso dice, yo soy Israel y quienes me siguen son los hijos de Israel. Los judíos dicen, Dios mío, ¿qué está pasando? Nos están robando la identidad. Es una locura. Los cristianos dicen, esto es el anticristo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Es como que Dios vino, pero después de que Dios viniera, ahora como que hay un profeta que está diciendo, no, Él no es Dios. Esto no tiene sentido para nosotros. Así que ahora todos están ofendidos, todos están sensibles, todos están exaltados, todos tienen una misión, la misión de proteger lo que descendió de Dios. Y Dios les dice a los musulmanes a través del Corán que este es el mensaje final. Es el mensaje más perfecto. Hoy he completado su religión y he completado mi favor. ¿Verdad? Sí. Ellos consideran que tienen el deber sagrado de proteger el legado de Muhammad y la verdadera religión de Alá, Subhanahu wa Ta'ala, pase lo que pase. Incluso si hay contradicciones, no importa, porque cualquier contradicción significa que las versiones anteriores, o lo que sea que los judíos y los cristianos estén diciendo, significa que es corrupto. ¿Ok? Ok.
Esto es corrupto. Dicen que los judíos, mira, perdieron su Torá muchas veces. Los romanos saquearon Jerusalén. Se extendieron por todo el mundo. Los babilonios entraron allí, saquearon el templo y los tomaron como esclavos. De hecho, perdieron la Torá, y uno de sus otros profetas, Esdras, tuvo que reescribirla. Por eso, no podemos confiar realmente en lo que está escrito. No podemos confiar en ello. Ha pasado demasiado tiempo. Tiene miles de años de antigüedad, hubo corrupción ahí, y es grave. Tenemos un ejemplo de cómo llegó el Imperio Romano, secuestraron la religión, la convirtieron en una religión politeísta, distorsionaron los significados y las interpretaciones desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y transformaron a Jesús de ser un profeta a ser Dios mismo. De esa manera, obviamente, el Nuevo Testamento se corrompió, el Antiguo Testamento se corrompió. No saben qué está pasando. El sacrificio en realidad ni siquiera fue Isaac, fue Ismael. Y ahora debemos centrarnos en el hecho de que Muhammad vino. Somos el pueblo elegido de Dios. La religión monoteísta pura ya está aquí. Gente, necesitamos avanzar. Muhammad vino a todos los mundos. Dios no prefiere a nadie por su color, raza o tono de piel. Dios elige a su pueblo basándose en su fe y en cuanto le temen a Dios. En esto es en lo que debemos centrarnos ahora. Debemos centrarnos en ser buenas personas. Debemos centrarnos en cumplir los nuevos mandamientos, la nueva jurisprudencia. Sí, la antigua Torá fue abrogada. Esto ya está hecho. Los israelitas lo perdieron todo. Incluso perdieron su ley porque no pudieron cumplirla. Ahora tenemos una ley mejor, una ley más perfecta, adecuada para toda la humanidad. Vaya, qué desastre. Sí, es decir, para tres religiones que se remontan al mismo hombre, ahora tenemos tres religiones que se consideran blasfemas entre sí. Tienen tanto en común y sin embargo se oponen tanto entre sí. Es una situación muy interesante. Es una situación extremadamente interesante. Pero, ya sabes, la gente se centra en estas diferencias, y eso es lo que ha causado toda la guerra, el caos, los asesinatos, el derramamiento de sangre y la opresión. Pero no se han centrado en el punto en común, no se han fijado en que todos remontan su origen a Abraham. No se han fijado en el hecho de que todos afirman adorar al mismo Dios. No se han fijado en que, en definitiva, son hermanos y hermanas en humanidad. Son seres humanos y prójimos. Al fin y al cabo, solo hay una de cuatro posibilidades. Posibilidad 1, la de que los judíos tengan razón, que todo lo demás que vino después es un disparate absoluto, que al final de todo como que los judíos van a ser verificados, los judíos van a ser validados. Los judíos van a ser elevados por encima de todas las naciones, y todos los demás van a ser forzados a exclamar, «Oh Dios mío, esos judíos feos, tú sabes, al final terminaron teniendo razón». Eso es lo que dicen algunos rabinos, ¿sabes? En Isaías se habla de como una persona muy fea, o una nación que la gente no pensó que iba a lograrlo, pero en realidad lo lograron. Dios lo eligió y lo redimió al final. Él fue desfigurado, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que los judíos, los musulmanes, todos los demás, y todo el mundo entero vean que en realidad el cristianismo estaba en lo cierto y que Jesús era Dios Todopoderoso. Durante todos estos años, la gente se burló de Jesús, lo rechazaron, lo oprimieron, y Él era tan bueno, que todo lo que quería hacer era salvar a la humanidad. Todo lo que tenías que hacer era creer que murió por tus pecados y serías salvo. Posibilidad 3. Los romanos corrompieron la religión. Pero Jesús era un profeta y Muhammad vino a todos los mundos. Muhammad, sallallahu alaihi, tuvo un gran éxito y su religión fue la religión de más rápido crecimiento en el mundo debido al hecho de que él era un verdadero profeta. La religión del Islam es verdadera. Al final el Mahdi será victorioso y el Islam se extenderá por todo el mundo, le guste a la gente o no. Cualquiera que se oponga a Muhammad se opone a Dios, y Dios dará la victoria a su mensajero y a su descendencia. Posibilidad 4. Todo es una mentira. Todo es falso. Todo es como historias inventadas. Todos son noticias falsas.
Es lo mismo que las antiguas religiones grecorromanas, los antiguos mitos egipcios y todas estas cosas. Es una tontería. Y el mundo se ha estado matando por nada. Realmente solo hay una de esas cuatro posibilidades. Creo que sería muy beneficioso para judíos, cristianos, musulmanes y ateos, que en lugar de centrarnos en las diferencias entre ellos y echar leña al fuego, nos centráramos en los puntos en común. Deberíamos ser diplomáticos. Deberíamos seguir los pasos de Moisés. Deberíamos seguir los pasos de Jesús. Deberíamos seguir los pasos de Muhammad, sallallahu alayhi, y ya sabes, o bien decir algo amable o bien no decir nada. Deberíamos intentar comprender la postura de cada uno y decir, Dios mío. Por supuesto que ustedes se sienten así. Por supuesto que estos chicos se sienten así. Les estamos diciendo que ya no son el pueblo elegido de Dios, y al mismo tiempo les estamos robando su religión, su fe y su perspectiva. Tenemos que entender, tenemos que sentir por ellos, tenemos que amarlos, y tenemos que decir, bueno, pueblo judío, lo entendemos. Ahora hablemos de una manera, encontremos una manera razonable. Tomemos estas otras voces extremistas, dejémoslas de lado por un momento, y obtengamos voces decentes, llenas de amor. Extendamos nuestras manos, sentémonos juntos, y digamos gracias. Creo que un buen punto de partida sería agradecer al pueblo judío por todo lo que ha hecho por Dios y por la religión, por sus contribuciones y las contribuciones de sus antepasados hacia aquello en lo que creemos hoy, seamos cristianos o musulmanes. Deberíamos agradecerles por eso, deberíamos apreciarlo, deberíamos verlos también como parte de nuestra historia. Así es, cierto. Creo que con todo esto de definir quiénes son el pueblo de Dios, debemos llegar a un acuerdo y decir, bien, reconocemos que ustedes creen ser el pueblo de Dios, y eso está bien. ¿Saben por qué? Porque todos creen ser el pueblo elegido de Dios. Tenemos a los judíos pensando que son el pueblo elegido de Dios, a los cristianos pensando que también lo son, a los musulmanes pensándolo también, y también a los ateos, que se creen tan inteligentes que la naturaleza los ha elegido para ser el pueblo elegido de Dios. Sí, de hecho ese es un muy buen punto. Creo que esta creencia en ser un pueblo elegido se convierte en algo que tenemos en común, de tal manera que todos podemos identificarnos entre nosotros. Exactamente. Creo que deberíamos hacer eso. Creo que también deberíamos hablar con los cristianos, comprender su punto de vista, tú sabes, decirles que lo entendemos. Igualmente hacemos lo mismo con los musulmanes. Luego, de alguna manera, observamos o acordamos dejar las cosas al destino. Porque otra cosa que nos une es esta creencia común de que vendrá un mensajero, un Mesías o un Mahdi que corregirá todos los entendimientos, unificará al mundo y traerá paz y prosperidad. Los judíos aún esperan a su Mesías prometido. Algunos judíos creen que debe suceder en esta generación debido a sus interpretaciones de la cronología bíblica y de cuántos miles de años transcurren entre Adán y la llegada del Mesías. Que estamos en el fin de los tiempos y tiene que suceder ahora. Ellos ven que su presencia en Israel es un cumplimiento, una especie de presagio de lo que está por venir. Los cristianos esperan la segunda venida de Jesús. Y los musulmanes también esperan la segunda venida de Jesús, junto con la venida del Mahdi. Creo que es muy interesante. Es muy interesante que estemos en guerra unos con otros, cuando al final, como cristianos, judíos, musulmanes y toda persona sincera de la tierra, deberíamos simplemente desear la verdad. Les diré honestamente, más allá del hecho de que soy el compañero de esta da'wa y creo con todo mi corazón y alma en lo que predico. Pero olvidemos eso por un momento, y por el bien de la conversación, me pondré en el lugar de cualquier otra persona sobre la faz de la tierra.
Si fuera sincero y realmente creyera en Dios, siendo así al final viniera el Mesías y validara a los judíos, no me molestaría. Me alegraría en realidad. Me alegraría que viniera el Mesías. Yo pensaría, si es un mensajero de Dios, ahora que está aquí, solo puede suceder lo bueno. Me alegraría ahora escuchar lo que Dios le ha enviado a él para decirme. ¿Correcto o incorrecto? Sí. Si buscas sinceramente a Dios, entonces la presencia de Dios o del mensajero de Dios sería como unas buenas nuevas para cualquiera. Exactamente, pero verás, la mayoría de la gente no cree verdaderamente en Dios y no es sincera verdaderamente. La mayoría de la gente es tribal. La mayoría de la gente se aferra a la religión de sus antepasados y en realidad no le importa encontrar la verdad. Solo quieren que se valide aquello en lo que ya creen, porque les hace sentir cómodos. Entiendo. Creo que ese es el error en el que ha caído la humanidad. Ahí es donde debemos dar un paso atrás. Así que no es una guerra religiosa, sino más bien una guerra tribal. Es una guerra tribal. ¿Recuerdas cómo en el pasado, cada nación solía tener su propio Dios, verdad? Y no les importaba, como si no importara, como si no les importara si la otra persona realmente tiene Dios o no, como si lo importante fuera que su Dios sea victorioso. Eso es lo que es. En eso se ha convertido. Creo que si damos un paso atrás y simplemente aceptamos, si la humanidad lo acepta diciendo, bien, unámonos, vivamos en paz, y quien tenga razón al final, los demás se unirán a él. De esa manera, si Jesús no era el Mesías, era un falso profeta, Muhammad era un falso profeta, por favor, Mesías, ven y sácanos de esta ignorancia en la que estábamos. Si Jesús es Dios, si el cristianismo es verdadero tal como es, o Jesús es un profeta y regresa, deberíamos esperar que eso también suceda. Deberíamos. Sí. Deberíamos. Sí. Por consiguiente deberíamos estar muy contentos cuando venga, porque entonces podrá sacarnos de la incredulidad en la que se encuentran los judíos. Y podrá sacarnos de los malentendidos y las deficiencias que tal vez tengan los musulmanes, quienes no comprenden el verdadero valor, la verdadera importancia y la verdadera identidad de Jesús. Deberíamos estar listos para decirle, Jesús, tus seguidores fueron horribles. Te representaron, la mayoría te representaron, de una manera horrible. Pero nos alegra que estés aquí ahora porque eres tan amable y cariñoso, y creemos en ti. Porque Él será tan amable y cariñoso. Será feroz contra esas entidades tercas, pero será amable y cariñoso para la gente sincera. Por supuesto. Sí. Si de verdad crees en Dios y conoces su misericordia, si buscas a Dios sinceramente donde quiera que esté, cuando venga su mensajero y lo aceptes, claro que te aceptará en su redil. Debemos creer eso. Para eso viene. Viene por los pobres, ¿verdad? Viene por los oprimidos. Viene por las viudas, los huérfanos y todo eso. Deberíamos estar felices y dispuestos a aceptarlo. Si eres una persona sincera y Jesús viniera, tienes que considerar esa posibilidad. Bueno, y si tienen razón, nadie lo sabe en verdad, ¿cierto? Eso es lo que una persona normal debería decir, porque eso es la fe. La fe es creer en algo, sin saber con certeza si es cierto o no. No puedes hacer un experimento en un laboratorio y saberlo con certeza. Eso es la fe. Crees en algo sin verlo. Entonces, ya sabes, Jesús viene y eso es todo. Deberíamos estar contentos. Si viene como profeta y valida al Mahdi, es maravilloso. Deberíamos estar muy contentos, porque ahora Jesús y el Mahdi finalmente, las fuerzas del cristianismo, el judaísmo y el islam, se están uniendo y validándose mutuamente. Esta es la verdad. Ahora debemos aceptar al profeta Muhammad. Así que donde quiera que Dios elija hablarnos, desde cualquier puerta, desde cualquier velo, desde cualquier nombre, desde cualquier título, desde cualquier religión, el creyente sincero debe estar abierto a ello.
Los judíos necesitan reconocer algo, si quieren que los cristianos y los musulmanes consideren la posibilidad de que todavía son el pueblo elegido de Dios, que tienen razón y que su narrativa es correcta. Necesitan ser lo suficientemente humildes como para considerar también la posibilidad de que los cristianos y los musulmanes tengan razón. También en viceversa. Igualmente es correcto que los cristianos, si quieren que los judíos y los musulmanes consideren esta idea aparentemente loca, de que Dios se encarna para morir porque no tiene la capacidad de perdonar a la gente, aunque perdonó a la gente antes. Sí, Quiero decir, ¿perdonó a Adán? ¿No? lo hizo. Entonces, ¿por qué no puede perdonar a la gente ahora? Si quieren que la gente considere esta idea, también tienen que ser lo suficientemente humildes como para considerar las otras ideas. Nadie debería faltarle el respeto a nadie. Lo mismo ocurre con los musulmanes. Deben analizar esto a fondo y cuestionarse, bueno, quizá estamos equivocados. Quizás Muhammad tenía buenas intenciones, pero en realidad tal vez fue engañado. Quizás se equivocó en su religión o interpretación. Quizás hizo lo mejor que pudo para alguien de hace 1400 años. Deberían considerar otras posibilidades si quieren que la gente considere la posibilidad de que Muhammad, sallallahu alaihi, es el mejor hombre y el mejor mensajero de todos los mensajeros. Es el maestro de todos los mensajeros. Es el imán de todos los mensajeros. Es su rey, y sus hijos son los maestros de la juventud del paraíso. Me refiero a que estas son afirmaciones y rangos muy altos. Si quieren que la gente considere eso, también deben considerar la posibilidad. Creo que sería fascinante ver cómo se desarrolla todo. Realmente lo sería. Creo que la gente se está centrando demasiado en encontrar al anticristo y deberían centrarse en encontrar la voz de Dios. ¿No sería milagroso si de repente un día apareciera un hombre y las religiones empezaran a hablar de que este hombre está realizando milagros maravillosos y luego en algún momento empezaran a preguntarse si es el Mesías judío o no? And then at some point they start contemplating whether or not he is the Jewish Messiah. Al principio parecería que va a validar el judaísmo. Y una vez que los judíos lo aceptan, revela su identidad secreta, Jesús. Porque si Jesús regresara, para ser honesto, la forma más inteligente de hacerlo es regresar sin decir primero que eres Jesús. Sí. Regresas, demuestras tu conocimiento de la Torá, haces milagros, y dices que eres judío, porque lo eres, pero no dices soy Jesús, porque no te creerán si lo dices. Pero una vez que están convencidos de que eres el Mesías, ahí dices que eres Jesús. Esa sería la forma más inteligente de que el Mesías hiciera una segunda venida. Si el Islam tuviera razón, una vez que eso sucediera, entonces buscaría a alguien que está allí hablando al mundo, y que ha estado hablando al mundo durante mucho tiempo, que afirma ser el Caim o afirma ser el Mahdi. Entonces Jesús diría, ¿saben? Ese hombre de allá, que ha estado hablando todo este tiempo, dirigiéndose a la gente todo este tiempo, difundiendo la dawa todo este tiempo, en realidad ese hombre es una buena persona. Está en mi equipo. De hecho, yo lo envié. Dios mío, ¿se lo imaginan? ¿Se lo imaginan? Por consiguiente, en tan solo unos pasos, une a toda la humanidad. Todos podemos estar en el mismo camino, en la misma religión, bajo el mismo estandarte, y podemos avanzar hacia el jardín del Edén. Es increíble y es una idea tan hermosa. ¿De qué otra manera veríamos el cumplimiento de estas promesas de paz y de unir al mundo? Esto es lo que esta figura mesiánica, lo que el Mesías, Jesús o el Mahdi, esto es lo que estas figuras están destinadas a lograr, unir a la gente. Esto demuestra la importancia de considerar que los seguidores de estas religiones, ellos son hermanos y hermanas en la humanidad, y que un día todos podremos unirnos en la misma fe si Dios quiere. Es un concepto y una promesa hermosos. Creo que es una especie de llamada de atención para que la gente deje de pelear y tenga un corazón abierto para todos, porque al fin y al cabo todos creemos en Dios y somos hijos de Dios. Lo somos.
Las narraciones confirman que figuras como el Mahdi validan el judaísmo y el cristianismo, o al menos algunos aspectos de ellos. Hay tradiciones que dicen que el Mahdi habla hebreo y que obra según la jurisprudencia de Moisés, le da vida y hace otras cosas. Al final, debemos unirnos, dejar de demonizarnos mutuamente. Y debemos llegar a un acuerdo. ¿Saben qué? Lo diré abiertamente en medio de estos tiempos tensos. Hay mucha gente buena, judía e israelí, que no tiene nada que ver con asesinatos ni guerras, se opone a ellas, no les gusta, solo quiere ser una persona decente y amar a su prójimo. Igualmente hay muchos cristianos que son ejemplos perfectos de lo que debería ser un apóstol de Jesús. Hay mucha gente así, que de verdad aman a su prójimo. También hay muchos musulmanes que son personas extremadamente hermosas y decentes, que aman a sus hermanos judíos y cristianos, y que son ejemplos perfectos de Muhammad y de la familia de Muhammad, chiíes. Espero que este episodio haya logrado cambiar la opinión, o logrado que los corazones sean más clementes unos con otros, o que los ablande un poco, e inshallah, si Dios quiere, que avancemos juntos en amor, armonía, paz y luz. Muchas gracias, Abba al-Sadiq. Gracias, Tiffany. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vaya, fue un episodio increíble. Es un gran recordatorio para toda la humanidad, de que al fin y al cabo lo que queremos es a Dios. Buscamos a Dios con sinceridad. Y si somos sinceros, no importa si viene con los judíos, con los cristianos o con los musulmanes. Si queremos a Dios, deberíamos estar felices de recibirlo de donde sea que venga y donde sea que esté. Pero al final no olvidemos que somos hermanos y hermanas en la humanidad. Tenemos que encontrar la manera de vivir juntos en este planeta y crear un estado armonioso. Nadie se atreve a hablar así, nadie se atreve a instar a la gente a dejar de lado su tribalismo, y es una prueba más de que Abba al-Sadiq, de él sea la paz, es la voz de Dios en la tierra hoy en día.